nosotros tenemos mucha tierra para expandirnos, no es la falta de tierra como se vive, por ejemplo, en Alemania o en algunos países de Europa que son pequeños y realmente están sobrepoblados. No, nosotros somos un país subpoblado, podríamos tener 10 millones de habitantes fácilmente o más. Punta del Este se tendría que haber desarrollado con casas habitación. Podrían haber sido algunas, digamos, varias casas habitación rodeando un gran patio común, una piscina común, clubes, en fin. Pero no, esas torres no tienen ningún sentido. Y se ha violado toda la normativa. Ahora en la parada 10 y 9 de la Brava se ve claramente. Es terrible. Y todo eso, bueno, no quiero hablar, pero quiero hablar. Ya lo dije, y a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Detrás de eso hay otras cosas. No solo las leyes que fallan, sino otras cosas. Y acá entonces estos seres humanos, como Samuel Flores, con su presencia que no claudica, porque es fácil claudicar cuando empiezan a rodar los millones, pero él no claudica, y cada casa le lleva muchísimo tiempo, y entonces él no ha hecho torres tras torres, sino que aquí está, y sigue creando casas, y cada casa representa mucho para él. Esta es una arquitectura de autor, igual que el cine de autor europeo, y por eso es que tiene ese valor especial, y por eso no es industria. ¿Y en qué está basada? Es utilitaria, sí, porque las casas no las hace como joyas para adornar, las hace para alguien que tiene que habitar. ¿Y en qué piensa él? No piensa como un esteta que se va a hacer un capricho, el arquitecto caprichoso, ególatra, egomaníaco. No, piensa en la persona que tiene que habitar allí con su familia. Y por eso, cuando alguien le preguntó quién era el mejor arquitecto del mundo, él dijo Erich Fromm. Y la otra persona se quedó helada. Dijo, este señor delira, habrá tomado mucho vodka. El otro día me convidó. Yo tomé una copita, bueno, pero porque era tarde, si no me hubiera quedado. Pero no, estaba sobrio, porque es lo que se ha dedicado. Si ustedes leen el currículum, se ha tomado no sé cuántos cursos, no de vodka, una cantidad de cursos de psicología, psicotecnia, neurolingüística, porque a él lo que le interesa es entender, comprender, empatizar, meterse en la piel del cliente, no es un cliente en realidad, del habitante, de la persona a la que le va a construir. Y se produce un diálogo. Y la casa en realidad, si bien la hacen en cierta manera entre la familia y él, y terminan siendo amigos, y terminan construyéndola, aunque naturalmente el genio constructor es él, no es la casa que él se la saca el capricho de hacer. Hay muchos arquitectos caprichosos, talentosos pero caprichosos. Entonces, lo que él utiliza son técnicas psicológicas, técnicas empáticas, y tiene el valor de subrayar algo que hoy en el mundo los grandes teóricos, filósofos están subrayando, que es el valor del otro, la otredad, y el valor de la diferencia. No somos todos un monolito aplastante, los seres somos diferentes, diferencias raciales, diferencias de crianza, diferencias de sexo, mujeres, hombres, los chicos, de edades, diferencias en un momento de la vida. Estaba leyendo que en una de las casas él pensó que el matrimonio ese tenía chicos ya muy grandes y que iba a pasar mucho tiempo solo, y era el medio del campo. Entonces él pensó, esta gente va a necesitar un dormitorio que los abrigue de eso que se llama el nido vacío. No leí la frase nido vacío, pero como uno lo vive. Y yo pensé, me puse en la piel de ese matrimonio, porque yo sé lo que es bueno, creo que acá muchos sabemos lo que es el nido vacío. Y después él pensó, esta gente después que se vayan los chicos de las vacaciones, chicos, bueno, ya hombres y mujeres, quedará sola en esta enorme casa. Y él les preparó como un subambiente para que se sintieran no solos, en una de las casas que estuve leyendo que hizo en el medio del campo, ¿no?
Entonces, para cada casa, seguro, en las que hay mucho agite de jóvenes y de niños que sí viven con sus padres, es y para los otros les prepara otro tipo de ambiente. En cada casa es otro proyecto, otra dinámica, otra perspectiva. Y eso no todo, naturalmente, ustedes lo ven, cada vez menos el arquitecto se toma el trabajo. Y después, muchos de los arquitectos que son proyectistas de casa son arquitectos vedettes, se ponen ellos por arriba, que también pasa con los arquitectos de museos, que es uno de los grandes problemas, porque ellos se ponen de vedettes y después uno, qué problema para colgar los cuadros, ¿no? O para mantenerlos, como en el caso de nuestro admirado Frank Gehry, que el problema es mantener el museo después. Pero es un hombre que rescata cosas que hoy los sociólogos, los psicólogos, la gente de la cultura está rescatando, que es la singularidad, no aplastarse por la monotonía, por una falsa sensación de igualdad, porque la gente debe ser igual en la distribución del ingreso, pero no debe ser igual aplastada, digamos, por una igualdad que no existe, ¿no? Somos todos muy diferentes. Entonces, para él, la arquitectura sí es importante, pero es importante la psiquis, la historia y la personalidad, cuando él evalúa a quién le va a construir esa casa, ¿no? Es evidentemente un humanista. Y lo es tanto para la persona que le va a construir una casa de 1000 metros cuadrados, que las ha hecho, como Poseidón, que es un gran conjunto, parece un gran conjunto hasta con sus ecos un poco, yo diría, tiene ecos incaicos, ¿no? Con esa plaza interior. Muchas tienen ecos de culturas, ecos, son siempre ecos llevados a un plano de sublimación muy grande, ¿no? Hasta casas pequeñas de 200 metros cuadrados, en todas pone la misma intensidad, ¿no? Tiene elementos escultóricos, pero no hace de la casa un capricho, como digo. Elementos escultóricos en el sentido de la escultura habitable. Por eso uno ve una belleza artística, por eso él une lo útil, lo artístico, lo orgánico, los elementos naturales a los que le da enorme importancia. La piedra puede penetrar, la piedra de la roca viva que está allí, por ejemplo, en Punta Ballena, o una planta, es parte de la casa, o se transforma, o se integra. La biología y las formas orgánicas. Y él preserva y cuida al ser humano. Le da una habitación, porque ¿por qué se hicieron las casas, no? Cuando las primeras casas que se hicieron en el mundo, en la época neolítica, primero se metieron en una cueva y después hicieron el sistema dintelado, que fue el primer sistema de construcción. ¿Pero para qué fue? Para cobijo. Y si ustedes ven, en general, yo creo que hay un pattern que se repite, y espero no equivocarme, arquitecto, y si no, usted me corregirá. Ustedes ven las casas, me parece, todas en la fachada que da hacia afuera, son tremendamente maternales, son como uterales, como una especie de útero que protege, pero no vaya, no como eso que ven en México, que los ricos se protegen de la mirada de los menos agraciados del mundo, sino que son curvas o planos entre curvos, algunos, otros rectos, o juegos de planos, o sea, siempre hay que el aire entra y sale con un movimiento, o huecos dentro de huecos, que eso es muy interesante, una curva y adentro de esa curva hay como un nicho. Y la entrada es algo pequeño dentro de todo ese movimiento, no es una entrada ampulosa, es una entrada pequeña, flanqueada por elementos que la abrigan y que muchas veces tienen aberturitas en los costados, no son las grandes aberturas con grandes vistas. Él protege al habitante de la mirada de los demás o, en general, le da intimidad. La casa donde se abre es atrás o, si es alrededor de un espacio íntimo, alrededor de una piscina o digamos, de lo que sería un espejo de agua, y ahí sí él la abre, pero en general la abre poco hacia la vereda, digamos, o hacia el jardín exterior. ¿Me equivoco?
Entonces a veces esa sensación, pero no es una sensación de muro, no es una sensación de que estamos en un castillo, ¿no? Esa sensación es muy hermosa porque la hace muy móvil, muy orgánica y muy móvil. Después hay un segundo piso a veces o un tercero, pero es muy móvil siempre, muy dinámico, no hay una forma que se repita. Y ese dinamismo es tremendamente seductor, tan seductor como él, o él tan seductor. Él usa la palabra seducción, él seduce con la arquitectura y está bien que lo haga. Uno tiene que vivir en un lugar seducido. No hay una planimetría uniforme, ni afuera ni adentro. Esto es una casa en un predio rural. No hay planimetrías y eso es un elemento muy interesante porque vivimos, fíjense ustedes lo que son las torres y todos estos elementos donde la gente, más bien, crea paredes o de vidrio, porque aunque den una visual, son elementos absolutamente monótonos. Toda la arquitectura de Flores es la antítesis de la monotonía. Y esto es lo que nos da vida a las personas, a las ciudades, cuando paseamos, cuando vemos, cuando vivimos. Debería existir en todo, la antítesis de la monotonía. Y al entrar también, porque al entrar a una casa de Flores, uno transita por espacios donde hay, de pronto en un living, para crear en un comedor, para insertar la luz que va a ir allí, él hace otra concavidad donde allí se va a colocar la luz, o crea un lucernario en los baños. No simplemente deja el techo plano, que sería aburrido realmente, ¿no? Y eso es así, todo eso crea una energía, un dinamismo, y no con lujo, porque esto sería muy fácil también en una arquitectura cara, lujosa. No es un arquitecto de lujos, es un arquitecto en el sentido muy moderno, pero no de less is more, como dice Venturi, no es aburrido justamente, es less is more, pero en otro sentido. El more se lo da con todo ese dinamismo, energía, con todas las curvas, con las escaleras, con los lucernarios, con todo eso, sin una decoración fútil, ¿no? Sin una decoración que sea agregada. Y en eso creo que sigue algunos de los conceptos que le han quedado, de la Bauhaus, de ¿no? La decoración vana, la decoración agregada porque sí. La decoración en su caso no son decoraciones, sino que son elementos formales, una torre, una hornacina o elementos parecidos a una hornacina, ¿no? Que son elementos arquitectónicos pero que sirven no para decorar, para enriquecer. Bueno, estas son algunas impresiones y creo que él es el mejor expositor de su propia obra. Gracias.